La estructura del Tikkun espiritual de Yaakov, revelada en su tránsito entre Beer Sheva, Harán y su retorno a la tierra prometida, no es solo una narrativa histórica ni un conjunto de pruebas individuales, sino una arquitectura completa del proceso que toda alma atraviesa cuando está llamada a rectificarse en medio del exilio interno, en medio del conflicto emocional y del trabajo en el mundo físico, pero sobre todo también de la lucha por recuperar su nombre esencial. Yaakov en la mística hebrea no representa al individuo solamente, es decir, a la persona, sino al alma arquetípica en su descenso al mundo, en su lucha con las sombras y su ascenso final con el rostro transfigurado. Estudiar su Tikkun es estudiar el mapa del alma que quiere vivir con conciencia y retornar hacia su raíz divina después de haber caminado por la espesura del mundo. La primera etapa del Tikkun espiritual de Yaakov es la ruptura del hogar conocido, el abandono del útero espiritual. La Torá nos dice, Vayetzei Yaakov mi Beer Sheva, y salió Yaakov de Beer Sheva. Beer Sheva simboliza el lugar del origen, el lugar de la claridad, del linaje sagrado, pero también representa una zona de inocencia espiritual, un estado de alma que aún no ha sido desafiado por la autonomía, por la prueba de lo real. El Tikkun verdadero, nos enseña el Zohar, no ocurre cuando nuestra alma permanece bajo el ala de sus padres o de sus rabinos, sino cuando se ve forzada a construir la luz con sus propias manos en un entorno adverso. Por eso la primera etapa es salir de la comodidad, de la zona de confort, de la identidad dada, de la espiritualidad heredada. El alma entonces entra en su noche oscura. Yaakov, solo en el desierto, duerme sobre una piedra. Allí es que sueña. La piedra es dura, es fría, es inhóspita, pero es también el primer altar, el lugar donde el alma deja de buscar afuera y empieza a soñar con lo alto. La escalera que Yaakov ve no es solo una visión profética, es la proyección de su propia estructura interior. Él mismo es la escalera, él mismo es el punto de contacto entre el cielo y la tierra, y eso es lo que somos todos los seres humanos. El Tikkun entra aquí en su fase de revelación interior. El alma comienza a percibir que en su interior hay una arquitectura vertical que puede subir y bajar en sí misma, que puede recibir ángeles, que puede sostener mundos. Este es el primer despertar místico, la conciencia de que el alma es un templo móvil, aún en la intemperie. La siguiente etapa del Tikkun es el ingreso en el mundo de Harán, que significa literalmente ira, ardor. Es el mundo del trabajo, es el mundo del tiempo, de la frustración y de los deseos. Yaakov no entra como un tzadik perfecto y respetado, sino como un siervo, como un trabajador. El alma que ha despertado no se eleva directamente al cielo. Debe sumergirse en el mundo material, debe amar, debe equivocarse, debe trabajar, debe perder, criar hijos, cargar, construir estructuras. En la Kabbalah estas etapas son llamadas Birur Hanitzotzot, la clarificación de las chispas. El alma baja al exilio para poder liberar la luz escondida en lo más denso. Y esa liberación no ocurre en un templo, en una sinagoga, no ocurre en los lugares sagrados ni santos, sino en el corral, donde Jacob cuidaba a los animales de la familia de Labán, en el mercado, en la casa de Labán. En nuestras vidas lo podemos traspolar, en las escuelas, en los colegios, en
los centros comerciales, en la calle, en nuestros trabajos, en las oficinas, en los centros médicos, en nuestros hogares, en nuestras colonias y lugares donde sucede nuestra vida. Durante 20 años Jacob sirve, 7 años por Rachel, pero se le da a Lea. Luego entonces trabaja otros 7 años, más trabajo, más esfuerzo aún. Aquí el Tikkun entra en su fase de rectificación del amor, del deseo de lo femenino. Jacob desea la belleza clara, es decir, desea a Rachel por hermosa, símbolo de Malhut revelada, de la Shejinah en su expresión completa y visible. Pero debe primero unirse a Lea, el aspecto oculto, la dimensión de la Shejinah que llora en lo secreto, la parte del alma que no se ve, que no se entiende y que duele. Así es el amor en la etapa intermedia del Tikkun. Amar lo que no se puede comprender, pero comprometernos con lo que no se elige conscientemente, porque al final estaremos abrazando la sombra como parte de nuestro camino. Solo después el alma será capaz de recibir a Rachel. En este proceso, Jacob comienza a tener hijos. No son simples niños. Cada hijo, nos enseña el Arizal, representa una sefirá encarnada, una parte del alma colectiva que se manifiesta. Reuben es la visión que comienza a despertar. Shimeón, la capacidad de oír. Leví es la adhesión, el deveikut. Yehudá representa la gratitud mesiánica. El alma que entra al mundo y se entrega a la construcción del bien genera estructuras internas permanentes. Aquí el Tikkun espiritual entra en su etapa de generatividad, en la que ya no se busca solo el perfeccionamiento individual, sino la generación de luz para el mundo. Jacob no solo rectifica su alma, sino que da a luz a Israel. Pero no basta con crear. El alma debe retornar, y para retornar debe desligarse de las fuerzas que la atrapan en su forma anterior. Labán no es simplemente un suegro abusivo y detestable. Es en la mística el símbolo del alma atrapada en la cáscara espiritual, en la clipá, una dimensión donde la luz se oculta bajo formas de amabilidad interesada, de manipulación disfrazada de benevolencia, de familia convertida en prisión. Salir de Labán es aprender a cortar con el exceso de compromisos con lo que ya no nos nutre, aunque alguna vez fuera necesario. Aquí el Tikkun requiere Gevurá, la capacidad de decir basta, la capacidad de decir no, de poner límites, pero sobre todo de cerrar ciclos. Sin esa Gevurá, esa limitación, ese discernimiento con juicio, el alma no puede ascender. El retorno comienza solo cuando hemos aprendido esto. Pero, ¿qué creen? No seguiremos siendo los mismos. Jacob ya no es el mismo en este punto. Se ha vuelto Israel en potencia, ha crecido. Aunque aún no ha recibido el nombre, ha aprendido ya a sostener la contradicción y a bendecir en la noche. Ha aprendido a trabajar por amor y a convivir con lo que no controla. Su Tikkun ha entrado en la etapa de integración silenciosa. Ya no necesita soñar con ángeles, porque ahora él sabe que cada acción, cada paso, cada pensamiento y cada relación es parte de su ascenso. Y así, el Tikkun de Jacob se revela como el Tikkun de cada alma que quiere vivir espiritualmente en este mundo. Primero hay que salir, luego hay que soñar, después hay que trabajar, esforzarnos, pero siempre con el objetivo en mente. Luego hay que amar, hay que equivocarse,
hay que construir, pero también hay que saber cuándo parar, cuándo detenernos, cuándo cerrar el ciclo y también cuándo regresar, cuándo retornar. Solo entonces es que en el camino uno empieza a oír la voz que nos dice: yo estaba contigo todo el tiempo. Porque el tikkun no es regresar al origen, es descubrir que el origen se diseminó en cada rincón del exilio y que al recogerlo el alma se convierte en una escalera, en un templo, en un Beit El viviente.